Bien, buenas noches, estimados, estimadas. Vamos a dar inicio a la clase de hoy de su curso de Estructura de Datos 1. Como estuvimos viendo la semana pasada, estábamos iniciando con los fundamentos de lo que son las estructuras básicas, para qué se utilizan las estructuras de datos, todo lo que es el uso de memoria, lo importante que es para nuestros programas el uso de memoria, y los diferentes tipos de abstracción de datos que tenemos, y las herramientas que vamos a estar utilizando nosotros para conocer los tipos de abstracción de datos. Bien, los temas, como ven en pantalla, van a ser el tipo de abstracción de datos pilas, el tipo de abstracción de datos colas, y vamos a ver entonces también las estructuras fundamentales, que son los arreglos unidimensionales y los arreglos bidimensionales. Quizás lo han visto anteriormente, sin embargo, a mí me gustaría reforzar ese conocimiento con respecto a los arrays o los arreglos, porque es una herramienta fundamental para cuando tenemos que ver algo de programación. Sí, entonces, iniciemos con los temas de los tipos de abstracción de datos. Esta semana vamos a ir entonces viendo primero la estructura de datos que conocemos como pilas. Bien, una pila es una lista ordenada de una estructura de datos que permite almacenar y recuperar datos. El modo de acceso a los elementos en este tipo de estructura está determinada o es el tipo LIFO. ¿Qué significa eso? Básicamente lo que indica es que es el último en entrar, primero en salir, y LIFO es precisamente por, digamos, el acrónimo de last in, que es primero en entrar, digo, último en entrar, y first out, que es primero en salir. ¿Sí? Entonces, esa es el modo o el tipo que caracteriza a este tipo de estructura, lo que significa que el último en entrar es el primero en salir. Hablamos de los elementos. Entonces, estos son los elementos de la pila, y el método para poder ingresar a ellos es LIFO, ¿sí? Last in, first out. Último en entrar, primero en salir. Bien, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver las operaciones básicas que tienen las pilas. ¿Sí? Tiene dos operaciones básicas, principales. ¿Sí? La primera operación sería la de apilar, también conocida en inglés como push. ¿Sí? Lo que hace es colocar un elemento en una pila. ¿Sí? Y su operación inversa entonces es retirar, también conocida como pop. Y lo que hace es retira o elimina un elemento apilado o un elemento de la pila. Como se dan cuenta aquí, hay una pila de elementos. Cuando yo voy a adicionar un nuevo elemento, el elemento que se va a apilar es el que está encima, ¿sí? Anterior a ese estaba este, digamos. Este era el último hasta cuando llegó el último, que lo apilé y se incluyó este nuevo elemento. Si yo quiero retirar elementos de la estructura, la única manera que tengo que retirarlo es por aquí. Así que el único elemento que puedo sacar o desapilar es el que está arriba. ¿Sí? Entonces, es precisamente como una pila de platos limpios, digamos. Si uno va limpiando platos y va colocándolos encima de los demás platos limpios, ¿sí? Entonces yo estoy apilando, así mismo se le conoce como apilar platos. Entonces uno apila un plato, y cuando alguien va a tomar un plato limpio porque va a servir o comer, él tiene que tomar ese último plato apilado, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de pila, y esa es, digamos, la dinámica que utilizan las pilas. Apilar los elementos uno encima de otro, y para poder ir retirando elementos no me queda más que retirar el que está más arriba, ¿sí? Yo no puedo retirar, digamos, no puedo hacer una operación de retirar elementos de aquí, ¿sí? No puedo desapilar desde aquí, ni de acá. La única manera que desapilo es el último, porque si no, digamos, es como se caería toda la pila, ¿no? Entonces, el orden es desapilar, y siempre se va a desapilar entonces el, el último que se incluyó,
es el primero que sale. O sea, primero, por eso que dices, último en entrar, primero en salir. ¿Sí? Bien. Aquí, tal como les mencionaba, una pila de platos. Ahí están. Yo voy apilando platos. Es que les voy agregando elementos o platos a la pila. Agrego otro plato. Estoy apilando un nuevo elemento. Como es la única manera de sacar elementos de aquí, es por arriba también. ¿Sí? Desapilar es la operación de quitar elementos en una pila. Apilar, aumento elementos en la pila. ¿Sí? Entonces, apilo es aumento y desapilo es disminución. Conocidos en inglés como pop, push y pop. Bien. Otro ejemplo quizás sea un molde de pan que solo tiene una entrada. ¿Sí? Digamos, yo voy colocando los moldes de pan. No tengo manera de sacar el molde de pan más que el último que ingresé, es el primero que tiene que salir. ¿Sí? Último ingresado, primero en salir. ¿Sí? Ese entonces es el concepto del LIFO, el modo LIFO, que son las pilas. Último en entrar, primero en salir. ¿Sí? Es el molde de pan que solo tiene una entrada. Eso quiere decir que este tipo de estructura solo tiene una entrada por donde aumento los elementos, por ahí mismo tengo que disminuirlos. Esa es una de sus características. Bien, ¿para qué se utilizan las pilas? ¿Sí? Suelen emplearse para evaluación de expresiones de notación postfija, ¿sí? También conocida como notación polaca inversa, reconocedores sintácticos del lenguaje independiente del contexto y también para implementación de recursividad. Digamos que este último concepto de recursividad, implementación de recursividad, es el que más se utiliza en el área de nosotros de la que es la programación. ¿Sí? Porque si yo llamo, yo tengo un proceso, cuando hablamos de recursividad, es que el proceso 1, dentro de su código, digamos, es un proceso que tiene una serie de códigos, llama, aquí hago un llamado a otro proceso, al proceso 2. ¿Sí? Aquí digamos que entonces el proceso 2. P2, proceso 2, que también tiene una lista de instrucciones. Y ese proceso 2 puede ser que llame a otro proceso que se llame P3. Otro P3 aquí. P3, un proceso 3. Que es una, digamos, una subrutina de que está haciendo algún otro proceso. Se dan cuenta que estoy apilando. El proceso 1 llamó al 2, el proceso 2 llamó al 3. ¿Sí? Aquí llamé al 2. Ajá. Y este llamó al 3. Bien. Cuando él termina de procesar, la única manera que yo pueda terminar mi proceso general, digamos que mi proceso es este, que va desde la entrada de datos o la entrada hasta la salida. En este punto, yo estoy haciendo entonces el proceso P1. Yo no puedo terminar hasta que P1 termine, pero P1 no puede proseguir hasta que P2 termine. P2 no puede terminar hasta que P3 culmine, ¿ya? Entonces, este proceso de recursividad trabaja con este tipo de abstracción de datos llamados pilas, ¿sí? Porque el último elemento que tiene que salir o el último elemento que tiene que terminar es el que está más abajo, ¿sí? El elemento más nuevo llamado aquí, digamos que es el P3, que es el último en que se llamó, es el primero de que tiene que salir. O sea, tiene que culminar este proceso. Una vez culmine este proceso que ya, digamos que se deshace, es porque terminó, ya el proceso que queda arriba es el P2, y él tiene que también entonces que terminar su ejecución, y entonces el P2 se elimina. Ya entonces, terminado el P2, el P1 puede terminar su ejecución, y así el proceso en general sigue su marcha y puede terminar, ¿sí? Entonces, en recursividad, las pilas son utilizadas, porque siempre que yo hago un llamado, cuando estoy hablando de procesos que hagan llamados a otros, se llama recursividad. La terminación de esos procesos tiene que ir en orden inversa. El último que se llamó es el primero que tiene que terminar
luego el siguiente y luego el primero que se llamó. ¿Sí? Entonces, el concepto de pila es utilizado en todo lo que es proceso de recursividad. Bien, operaciones básicas o operaciones principales de las pilas, ¿sí? Ya vimos las principales, pero tenemos otras operaciones como la operación de crear, que normalmente se le conoce como constructor, y lo que hace es crear una pila vacía. Constructor o creación, lo que hace es crear una pila vacía. La otra operación es size o tamaño, que regresa el número de elementos de la pila, ¿sí? Digamos, en este caso, si yo hago un size aquí, me va a regresar que tiene 4 elementos, ¿sí? Me regresa el número de elementos que tiene la pila. Ese es size o tamaño. El otro es apilar, ya lo habíamos mencionado, apilar o push, ¿sí? Añade un elemento a la pila, digamos que si yo lo que voy a es apilar o push, entonces la pila quedaría así. Le agrego este nuevo elemento a la pila siempre arriba, ¿sí? Recuerde que no puede entrar por acá por el medio, entra arriba. ¿Sí? Entonces esto es push o apilar, crear un nuevo elemento o agregar un nuevo elemento a la pila de elementos que ya existen. Desapilar o pop, que lo que hace es retirar ese elemento y tiene que eliminarse siempre también el de arriba. Recuerden que es como si esto no tuviera salida aquí, solo tuviera una entrada, así que al mismo donde entra, por ahí mismo tiene que salir. ¿Sí? No hay manera entonces de que salga por acá, esto está cerrado, los elementos tienen que ir saliendo en orden. Bien, entonces esa es la operación desapilar o pop. Lee y retira el elemento superior de la pila, pop. También está la lectura del último elemento, también conocido como top. Lee el último elemento superior de la pila sin retirarlo, ¿sí? Lo que hace entonces la operación top es leer este elemento, devuelve los datos de este elemento, pero no lo retira, lo mantiene ahí, ¿sí? Para retirarlo solamente puedo usar el pop, que es desapilar. Pero si uso el top, puedo leer el elemento y buscar el valor que tiene internamente ese elemento. Y la última operación que vamos a ver con pilas es empty o vacía. Devuelve entonces un flat o una bandera que indica si la pila está vacía o la pila tiene elementos, solamente dice sí o no. Empty, tú mandas a buscar la operación empty y él dice yes o no. ¿Sí? Lo que quiere decir, está vacía, si está vacía dice sí, y si tiene elementos dice no. No te dice cuántos elementos tiene, solamente te dice si está vacía o no. Esas son las 4 operaciones básicas que usamos con las pilas. La semana pasada estuvimos viendo que todos los tipos de abstracción de datos, los diferentes que vamos a ir viendo, tienen operaciones básicas. Entonces, son, digamos, las mismas: añadir elemento, eliminar elemento, crear un nuevo elemento, vaciar el elemento. Y ya estamos viendo entonces directamente con la estructura de datos pilas, cuáles son los nombres de las operaciones dedicadas a las pilas. ¿Sí? Entonces, son estas 5: crear, tamaño, apilar, desapilar, leer el último elemento y empty o vaciar. ¿Sí? Sería push, pop, top, empty, size o constructor. Bien. Nos movemos entonces al la siguiente estructura de datos. Vamos a ver la estructura de datos colas. ¿Sí? Esta es otra estructura de datos que se maneja diferente. Es una estructura que por lo general conocemos un poco más. Tiene una aplicación práctica en temas que nosotros en tecnología conocemos un poquito más. La estructura de las colas. Bien. Una cola, que también se le puede conocer como fila, es una estructura de datos caracterizada por una secuencia de elementos en la que la operación de inserción o push se realiza por un extremo y la operación de extracción o pop se realiza por el otro. ¿Sí? Entonces, la
El modo o el tipo de esta operación se le conoce como FIFO, ¿sí? Que es el acrónimo de First In, First Out. Primero en entrar, primero en salir, ¿sí? FIFO, primero en entrar, primero en salir, que es el acrónimo de First In, First Out. Bien, esto es, digamos, más tradicional, lo vemos inclusive en ejemplos tradicionales en el día a día. Esto tiene dos salidas, a diferencia del otro que teníamos una sola puerta, acá tiene dos puertas. Lo que sí dice es que por esta puerta, solo se puede agregar nuevos elementos que se llama encolar, o sea, agregar a la cola. Solo se agrega por aquí. Y cuando voy a desencolar, que significa eliminar de la cola o de la pila, solo lo puedo hacer por acá. ¿Sí? Entonces, agrego aquí al final y elimino por el principio. ¿Sí? Encolo en la parte final y desencolo al principio. ¿Sí? Esto lo podemos ver, vamos a ver un ejemplos muy clásicos del que el día a día podemos colocarlo. En particular, una estructura de datos de cola es el hecho de que solo podemos acceder al primero y al último elemento. Es una característica importante. Solo se puede acceder al primero y al último, o sea, por uno de los datos, por una de las entradas. ¿Sí? Tiene dos entradas. Podemos acceder al primero o al último. ¿Sí? Y en este caso, el primero está aquí. El primer elemento está al principio, último elemento al final. Entonces, solo puedo acceder a ellos dos. Bien, asimismo los elementos solo pueden eliminarse por el principio y solo pueden añadirse al final, como lo había comentado. Se añade por aquí y se elimina por acá. ¿Sí? Entra aquí, se encola en la parte final y se desencola al principio. Estas son características entonces de esta estructura de datos. Ejemplos tradicionales de las colas, yo lo hemos visto normalmente, digamos, en una fila que uno hace para ir al banco. En este momento las filas, digamos, están de moda, tenemos que formar fila para todos lados. Hace poco tenemos que formar fila para ir a los supermercados. Y bueno, este señor que está aquí seguramente fue el primero que llegó. ¿Sí? Llegó de primero. Y esta joven que llegó aquí al final es la última. ¿Sí? Las últimas. Bien, entonces este señor seguramente es el primero que se va a retirar de la fila cuando ya lo atiendan en el banco. ¿Sí? Después va a quedar este, y va después este, y después este. Entonces, aquí donde es la estructura FIFO, que es el primero en entrar, que fue este señor, llegó temprano, es el primero que va a salir. ¿Sí? Y obviamente la chica que está al final es la última que va a salir. ¿Sí? El primero en entrar va a ser el primero en salir. ¿Sí? Entonces, eso es la estructura de las colas. Bien, ejemplo de una cola en la vida real dice fila o cola de personas esperando a ser atendidas o fila de personas esperando en un cajero de banco. Igual acá, esta señora fue la que llegó primero y este señor aquí está hablando por teléfono, él es el último que se va a ir. ¿Sí? Ella llegó primero y este es el último aumentado a la cola. Digamos, él aumentó la cola, fue el primero, el último que llegó, aumenta la cola. Cuando ella se retire, ella disminuye la cola porque ya no va a estar aquí. Sale. ¿Sí? Entonces, si va a llegar alguien más, va a aumentar la cola por acá. Sigue aumentando la cola. La cola se aumenta por el final y se va disminuyendo por el principio. ¿Bien? Entonces, no puede salir directamente la última persona en la cola. No va a poder ser así. Bien, entonces, hay que estar pendiente de cuál es la dinámica de las colas. Operaciones básicas de las colas. Crear, que lo que hace es, obvio, bueno, crear una cola vacía. ¿Sí? La operación crear, crea una cola vacía. Encolar, ¿sí? Se añade un elemento a la cola, ¿sí? Y se añade siempre al final. Encolar siempre se añade al final. Desencolar es sacar
salir o eliminar elementos. Y se elimina un elemento siempre por el frente, en la parte frontal de la cola. Es decir, el primer elemento que entró es el que se va a salir. ¿Sí? Eso es desencolar. Y frente, la operación básica frente, que lo que quiere es consultar y devuelve el elemento frontal de la cola, es decir, el primer elemento que entró. El primer elemento que entró y que todavía está en la cola. ¿Sí? Eso es entonces la operación básica frente o front, que lo que va a darme es el primer elemento que ha entrado y que todavía está en la cola. Estas son las operaciones básicas que la cola. Y haciendo un ejemplo, digamos, en la parte tecnológica, nosotros creo que todos hemos escuchado mencionar la cola de impresión. Cuando uno va a imprimir documentos, ¿sí? Uno manda a imprimir documentos y digamos que si por alguna razón la impresora se detuvo porque está haciendo un proceso grande o porque se le acabaron las páginas, empiezan a alinearse documentos, ¿sí? Y esto es lo que llamamos cola de impresión. Van asignándose documentos y si yo mando a grabar, a mandar a imprimir otro, él se va añadiendo a la cola. 3. Y aquí entonces va haciendo una cola. ¿Bien? Y dependiendo del tiempo que demora la impresora en solventar todas estas solicitudes, se va ampliando la cola. Cada vez que alguien manda a imprimir diferentes documentos, se va ampliando la cola. Bien, cuando la impresora ya empieza a funcionar, el primero que va a ser impreso es este. Él es el primero que va a salir y luego entonces el 2, el 3 y el 4, en ese orden. ¿Sí? Entonces, no va a ejecutarse el elemento 4 antes que el 1, ¿sí? Porque esta es una cola. Y como en una estructura de datos que sigue ese orden, precisamente cuando él empieza a eliminar elementos de la cola es porque ya lo imprimió. Imprime y elimina elementos. Cuando él va a eliminar el elemento, elimina el primero, el del frente, porque ya terminó con esa actividad, lo elimina de la cola. Sigue el que viene después en la cola y ya ese momento se convertirá en el elemento 1 y él lo procesa y después lo elimina. ¿Sí? Si alguien sigue mandando otras impresiones, se sigue aumentando o encolando aquí atrás y se va disminuyendo por el frente. Este es un ejemplo clásico, el que ha tenido, digamos, una impresora que es multiusuario o lo utilizan muchas personas. Ha visto que hay veces se trancan los procesos y siempre dice, está en cola de impresión. Está en cola de impresión. Inclusive en Windows tú puedes ir a ver la cola de impresión y ahí está el listado de solicitudes para imprimir en camino. Y siempre va a llevar este orden. El primero que llegó es el primero que va a salir. Hay situaciones en donde, dependiendo de la configuración que uno haga, puede ser que en la cola de impresión tú le determines un tipo de prioridad. Y tú digas, no, digamos que el elemento 3 tiene prioridad 1 y el elemento 5 tiene prioridad 1. Entonces, si configuras la impresora para que él imprima por prioridad primero y después por el orden de llegada, entonces así lo va a hacer. Pero inclusive cuando lo hace por prioridad, si hay dos elementos con la misma prioridad, él va a pensar siempre en el que llegó primero, lo imprime primero. O sea, primero arranca por la prioridad, pero después ve el orden de la cola de impresión. ¿Sí? Pero eso ya es una configuración que se hace, digamos, para que la cola lo maneje de un orden diferente. Pero tradicionalmente, entonces, las impresiones funcionan con el tipo de estructura de colas, que es el primero que llegó, es el primero que va a salir. First in, first out. Estructura o modo FIFO. Bien. Preguntas, señores, de los dos tipos de abstracción de datos que hemos visto, los dos estructuras de datos. Tanto las pilas como las colas. Por ahora todo bien, profesor, bien entendible. Perfecto. Bien, vamos ahora entonces a darle un vistazo, un repasón, porque asumo que ya ustedes también vieron todo lo que son arreglos en
en programación 2. Me confirman si han visto arreglos. En programación 2 vieron arreglos, ¿verdad? ¿Se acuerdan haber visto arreglos o arrays? Más o menos, así como a lo rápido. Ok, listo. Entonces, para mí es importante que ustedes tengan muy claro la estructura de arreglo porque yo lo menciono como una estructura fundamental. O sea, las otras estructuras ustedes pueden aplicarlas en una que otra ocasión si se necesita, pero en programación saber utilizar arreglos es vital. Por eso lo llamo una estructura fundamental. Entonces, será un repaso para algunos que lo vieron muy bien o se dedicaron a ver el tema de los arreglos en programación. Y para los que no, entonces será una estructura nueva o un refrescamiento de conocimiento. Pero sí me gusta garantizar de que ustedes sepan utilizar arreglos. ¿Sí? Porque de todas las estructuras que voy a explicar es una de las que más se utiliza. Entonces, si voy a explicar estructura de datos para optimizar recursos de la memoria, definitivamente que mi estructura fundamental tendrá que ser los arreglos. Bien, un arreglo, vamos a hablar primero de los arreglos unidimensionales, o sea, arreglos de una sola dimensión. Es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. ¿Sí? Estas son las tres características principales de los arreglos. ¿Qué significa esto? Finita, que uno tiene que delimitar la cantidad de elementos que va a necesitar en su arreglo, ¿sí? Entonces tiene un límite, o sea, o tiene una finalización. Entonces los arreglos son finitos. Homogéneos porque todos los elementos que están dentro de ese arreglo o esos espacios o esas casillas en memoria que ustedes separan, tienen que ser del mismo tipo. No pueden variar el tipo de datos que van a colocar en las casillas. Todos son del mismo tipo. ¿Sí? Esas son características entonces del arreglo. Y ordenada porque el mismo compilador, sea cual sea que sea, porque en todos los lenguajes de programación se utilizan arreglos. No he conocido ningún lenguaje de programación que no los use. Por eso, insisto que es una estructura fundamental porque se usa en todos los lenguajes de programación. Es ordenada, tiene que llevar algún tipo de orden, ¿sí? Obviamente para la computadora su orden es un valor hexagesimal que busca en memoria y lo reserva. Pero para que el humano, en este caso el programador, sepa dónde está redireccionando los elementos que está agregando en su programación, para eso utiliza algo llamado índices. Entonces, esos índices es lo que mantienen al arreglo ordenado. ¿Sí? Mantienen al arreglo ordenado. Entonces, se puede determinar cuáles son el primero, el segundo, el tercero y el enésimo elemento, porque los arrays funcionan así. Bien, un arreglo, también lo voy a mencionar, arreglo o array es lo mismo, en inglés y en español. También se puede conocer como vector, muchas veces le dicen vector, pero digamos que hablamos de lo mismo. Es una manera de poder guardar los datos de una misma clase o elementos, ya sea entero, carácter booleano, como dije, homogéneo. Bien, entonces, digamos, graficando lo que hace el computador, que definitivamente solo lo graficamos para nosotros entender, porque él no necesita graficarlo, él solo lo ordena en memoria. Sería como si uno está reservando, digamos, 10 elementos, él va a colocar entonces el primero, el segundo, el tercero y lo va a graficar en casillas. ¿Sí? Digamos que lo vamos a poner en casillas y todos ellos van a llevar el mismo tipo de datos. Si coloco números, entonces todos ellos van a estar cargados con números enteros. ¿Sí? No puedo de repente decir que en este va a tener A y B. Entonces, porque este tipo de datos es diferente de este tipo de datos y ya entonces no cumple con lo que tiene un arreglo y definitivamente cuando uno va a intentar ingresar una letra en un array que es de números, va a dar error, ¿sí? Porque el arreglo no se utiliza así. Los arreglos se utilizan para que todos los elementos que uno vaya a utilizar sean del mismo tipo.
Bien, todo arreglo tiene dos partes fundamentales. Los componentes, que hace referencia al elemento, o llamémoslo elemento como tal, que es el que tiene el dato. Y el otro componente o la otra parte son los índices, que indica la posición donde están ubicadas, ¿sí? Vamos a tomar ejemplo. Este es un arreglo llamado datos o como sea. Y la información que ustedes ven ahí, 7, 4, 10, 15, 1, son los datos o los elementos que yo estoy necesitando en mi programación y lo fui almacenando en mi arreglo. Y el que está aquí arriba, digamos que lo voy a colocar en verde, este que está aquí, son los índices o la dirección. Sí, yo le diría como una dirección. En los arreglos o array siempre comienza con 0, ¿sí? Así que hay que tener eso en cuenta siempre cuando uno trabaja con arrays. Su índice comienza con 0. Eso quiere decir que el primer elemento de este arreglo es su índice es 0. Este es el primer elemento. Este es un arreglo de 10 posiciones. O sea que inicia en 0 y termina en 9. ¿Sí? Si uno intenta buscar el elemento 10 de este arreglo, así con índice 10, le va a dar error porque el índice 10 no existe. Te dirán, ¿por qué no existe si lo creé de 10 posiciones? Sí, porque comenzó en 0, es de 0 a 9. ¿Sí? Entonces, no podemos dejar por fuera el 0, porque siempre va a ser el primer elemento. ¿Sí? Entonces, recuerden, dos componentes o dos partes para los vectores, que son los datos que están dentro, y los índices, que es el que dice en qué posición o en qué casilla está almacenando esa información. Nosotros vamos a hacer ejemplos con esto para que todos los tengamos muy claros. Bien, digamos encaminándonos a programación en C++, que digamos que es la última que ustedes vieron. La declaración de un arreglo entero para datos enteros sería, como se ve aquí, ¿sí? Integer, espacio, nombre del arreglo, o el array. En este caso yo llamé al mismo arreglo, lo llamé arreglo. ¿Sí? Ustedes le pueden poner como quieran, ¿sí? A, B o C, lo que sea. ¿Sí? Mi dato en este caso se llama, o mi array se llama arreglo de 10 posiciones. ¿Sí? Si yo quiero asignarle valores a esas 10 posiciones, digamos que lo que voy a hacer es esto. Hacer el nombre y entre llaves o corchetes le coloco el índice. 0 va el elemento 23. El elemento 1 va, 45 va en la casilla 1. Casilla 2, elemento 32. Casilla 3, elemento 53. Y así voy hasta el final, hasta que llego a la casilla 9, que va el elemento 10. Fíjense entonces que así iría cargándose la información ordenadamente, ordenada porque yo mismo le estoy dando el orden acá, del 0 al 9. Aquí 23, 45, 32, 53, 43 y 10. E índice 0, 1, 2, 3. O sea que si yo quiero buscar este 43 para hacer referencia a él, yo tendría que colocar arreglo, o sea que es el nombre de mi array, en la posición, en este caso sería 8. Este resultado me da el número 23, no, 43. Disculpe. Es este que está aquí. Arreglo en la posición 8, que es esta. Decimos posición 8 o índice 8, pero en realidad, digamos, es la casilla 9. ¿Ya? ¿Entiendan? Porque comienza de 0. Eso siempre tiende a confundir un poco, pero ustedes tienen que estar conscientes de eso. Siempre comienza por el índice 0, así que tengan en cuenta esa situación. Bien, entonces acá vemos cómo se declara un arreglo de una sola dimensión en C++, cómo se asignan valores puntualmente a cada casilla y luego entonces yo puedo utilizar estos valores. Recuerden que esta es una estructura de datos que yo voy a utilizar en un programa
para ir capturando información, ya sea del teclado, el usuario me da la información del teclado, ya sea porque la información la voy a recepcionar de un archivo plano que recibo, que me envían, y yo entonces descargo toda esa información en memoria, en un arreglo, y después la proceso o la trabajo, ¿no? Porque ya cuando está en memoria, entonces yo puedo hacer todas las operaciones que necesito. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces ya utilizando una parte del código en C++. Los clásicos include y using arriba, la parte de arriba el encabezado, ya lo conocen. Y aquí entonces estoy declarando un arreglo de 5 posiciones de entero, ¿sí? Mira aquí, declaración del arreglo. 5 posiciones. Bien, entonces aquí estoy haciendo la inicialización del arreglo o la asignación del arreglo. Estoy inicializando y cargando el arreglo con los elementos. Luego de cargado el arreglo, ya yo puedo recorrerlo y por lo general cuando se recorre el arreglo, se recorre con un for. Eso es, digamos que tradicional, aunque con cualquier ciclo de repetición se puede recorrer un arreglo, pero el for es el tradicionalmente utilizado. Y aquí, como ven, le estoy colocando la variable que incrementa en el for para poder recorrerlo, ¿sí? Porque aquí en el for estoy diciéndole, recorre desde 0 hasta 4, entonces él en la primera iteración va con 0, después 1, después 2, después 3, y eso va a hacer de que él vaya recorriendo el arreglo paso a paso y me va dando la información. En este caso la va acumulando. De tal forma que cuando salga de este ciclo de repetición, él llega aquí y me pueda decir que el promedio de eso es la sumatoria entre la cantidad de veces que tuvo que pasar. Eso le da el promedio. Bien, entonces, operaciones básicas que tenemos que hacer con un arreglo son declararlo, inicializarlo y por lo general recorrerlo. Esas son las operaciones básicas que se hacen con arreglos. Se declara, se inicializa, se recorre. ¿Sí? Bien. Otra manera de inicializar, de inicializar un arreglo es en una sola línea yo puedo declararlo e inicializarlo por ahí mismo. ¿Sí? Es así. Entonces le coloco el tipo de dato que es in, nombre, después entre llaves o entre corchetes le pongo la cantidad que necesito, igual y entre llaves coloco los elementos que quiero agregarle separado por comas. ¿Sí? Esto que estoy haciendo aquí, que es inicializarlo, es exactamente lo mismo que haciéndolo acá. Pero fíjense que aquí obviamente me salió mucho más largo, ¿sí? Pero yo puedo simplificarlo de esta manera. En una sola línea lo estoy declarando y le estoy asignando los valores. Esto es cuando yo tengo los valores a mano o los tengo ya en fijos. Yo puedo inicializarlo así. No hay problema con eso. Y luego estoy recorriendo lo que es lo mismo que se hizo anteriormente. Se recorre para buscar entonces un tipo de cálculo con los datos de ese arreglo. Bien, para reforzar este tema de los arreglos, vamos a hacer una práctica, o voy a hacer una práctica con ustedes, y ustedes me van a ir ayudando a crear este programa. Dice, confecciona un programa que utiliza la estructura de arreglos, en este caso vamos a llamar a arreglo notas, en la que se carguen las siguientes 5 notas, o 5 notas, mejor dicho, y que obtenga la siguiente información, valor promedio de las notas y la mayor nota de la lista. ¿Sí? Me están diciendo entonces que declare un arreglo llamado notas, le asigne 5 valores, obviamente esa asignación la vamos a hacer desde el teclado, diciéndole al usuario que me diga las notas, y luego voy a recorrer el vector o el arreglo para generar el promedio y buscar cuál es la nota más alta. ¿Sí? Vamos a hacer esa operación. Para eso yo voy a irme aquí al Online GDB. Yo creo que algunos de ustedes lo conocen, si no,
Déjenme compartir pantalla para que lo conozcan. Bien, OnlineGDB es una página que lo que hace es emular algunos compiladores, en este caso C++. Yo seleccioné C++ aquí. Y ahí entonces ya puedo hacer un programa, digamos, relativamente básico. Y él aquí, digamos, sin tener que instalar el C++, me emula que está haciendo, digamos, la compilación, ¿sí? Entonces es un emulador muy bueno, así no tenemos que instalar nada y ustedes pueden hacer sus prácticas también aquí. Bien, voy a declarar para hacer el programa que me solicitaron como práctica una variable que va a ser el que va a llevar en contador for. Y aquí estoy haciendo entonces la declaración del array o del array, voy a poner, ¿no? Arreglo le voy a poner para que no me cambien las notas. Ok. Ahí estoy haciendo la declaración del arreglo que se llama notas, ¿sí? Eso quiere decir que yo estoy indicándole que necesito de memoria, o sea, necesito que en memoria me reserve 5 espacios de memoria. Entonces, él está haciendo algo parecido a esto y le pone notas, la palabra notas, y dice, bueno, este es tu arreglo. Y de una vez me dice, esta es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Y así, lo coloca en blanco, ¿sí? Eso es lo que va a hacer el compilador una vez yo genere o corra este programa. Me va a reservar en memoria 4 posiciones enteras, ¿sí? Recuérdense que las variables enteras ocupan 4 bytes, ¿sí? Y eso quiere decir que si yo estoy haciendo un arreglo de 5 posiciones, en realidad aquí ya estoy utilizando en memoria 20 bytes, solo de este arreglo, ¿sí? Entonces, hay que tener muy presente de que cuántos espacios necesito. O sea, no debería utilizar más de lo que en realidad voy a requerir para hacer el programa, ¿bien? Porque acuérdense que nosotros estamos tratando de optimizar la cantidad de recursos de nuestra memoria para utilizarla de manera óptima. Bien, entonces lo que necesito hacer es ahora cargar elementos o cargar los valores dentro de ese arreglo. Bien, para eso le voy a decir al usuario que coloque las notas. Y aquí voy a colocarle aquí la nota número 1. Pero como no... Bien, esto lo voy a hacer dentro de un for, obviamente, para que le voy a pedir 5 notas, así que es mejor hacerlo en un for. Bien. Para el for voy a utilizar la variable que ya declaré, asignándole desde 0 para que sea el que coincida con mi índice del vector. Y le voy a decir que eso lo haga hasta que la i sea menor, mientras que la i sea menor de 5, o sea que va a llegar hasta 4. Y el incremento es i más 1. Bien, ahora sí, dentro de este for, es que yo voy a colocar el mensaje para que el usuario en realidad diga, coloque la nota número y aquí voy a colocarle entonces el valor de i. En este caso, i más 1, porque no quiero que él sepa el índice, quiero que él sepa es la nota, digamos. Bien, y aquí le voy a agregar 2 puntos. ¿Dónde voy a almacenar esa información que va a colocar en pantalla? Bueno, en notas, en mi vector, que precisamente para eso lo creé. Y voy a hacer que varíe dependiendo de la interacción que esté haciendo. Entonces aquí coloque la nota número 1. Aquí en realidad va a decir i más 1, que al principio va a decir 0 más 1 es 1. Y aquí va a cargar en el índice 0. Cuando pase de nuevo, ¿sí? Cuando esto vuelva
y vale 1. Aquí va a decir coloque la nota número 2 y aquí en la posición notas 1 me va a cargar la nueva nota. Y así se va a ir hasta que llegue a 4, que es el último elemento. Y ahí estoy cargando entonces todo mi vector. ¿Bien? Ahí estoy cargando todo mi vector. Bien. Este for que está aquí, lo estoy utilizando para cargar el arreglo con datos, ¿sí? Pero voy a tener que recorrerlo de nuevo, pero esta ocasión para buscar los datos que me están diciendo, ¿verdad? Este for que voy a usar acá, digamos que aquí lo voy a documentar y voy a decir for para cargar el arreglo. Y este que está acá, recorrer el arreglo. Aquí lo voy a recorrer. Ya está cargado, así que ya tiene información. Bien, voy a acumular o a sumar los valores que me va a asignar, así que yo voy a generar otra variable que se llame sumatoria, de tipo entero. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí que sumatoria va a ser igual a sumatoria, perdón, más lo que tenga el elemento en la posición donde la voy a estar recorriendo. ¿Sí? Bien, entonces, como este es un ciclo de repetición, él va a hacerlo aquí varias veces y cada vez va a ir recorriendo todos los valores que tenga, me lo va a ir asignando a sumatoria y al final sumatoria va a tener entonces la suma de todos los elementos o todas las notas que cargó el arreglo. Bien, entonces uno de los ejemplos o uno de los que me estaba solicitando era que yo dijera, le indicara cuál es el promedio. Entonces vamos a colocarlo aquí. La nota promedio es 2 puntos. Entonces aquí va a ser sumatoria entre los 5 elementos que va a cargar, ¿verdad? Y vamos a colocarle esto para que haga un salto. Bien. Bien, vamos a ver. Creo que aquí tengo, esto es otra cosa que tenía acá. Vamos a darle una compilada así visual. A ver si no me falta ningún punto y coma. Parece que no. Bien, veamos si esto corre. Bien, ahí salió, coloca la nota número 1. Si lo ven, voy a poner 85. Le doy Enter y ya me dice coloca la nota número 2. Ahí entonces estoy dentro del for. Aquí va a ser 95. La número 3, 70. La número 4, 52. Y la número 5, 98. Aquí obviamente como el for son 5 veces, ya aquí él va a terminar. Bien. Una vez terminó, aquí terminó la carga y se va a este for, que aquí hizo el for donde recorrió todos los elementos que estaban aquí en este vector. Digamos, este era un vector. Lo fue sumando y lo dividió entre 5 y dijo que su promedio es 80. Esto que yo estuve cargando aquí, en realidad era la carga del vector o del arreglo. Luego, con el for, el segundo for, lo que hice fue recorrerlo e ir sumando los valores. Después que sumé los valores, lo dividí entre 5 y eso me dio el promedio. Es lo que hizo entonces con
estos arreglos que están acá. Aquí está, digamos. Aquí estoy recorriéndolo, diciéndole, búscame la nota que está en el primer elemento, en el segundo elemento, en el tercer elemento, en el cuarto, en el quinto. Todo coloco en la sumatoria. No mandamos a imprimir sumatoria porque no era lo que queríamos, pero digamos que sumatoria aquí seguramente daba como unos 400, porque después lo dividimos entre 5 y eso nos dio 80. No sé, creo que es así, estoy haciendo un cálculo rápido. No sé, por ahí va. ¿Sí? En realidad sumatoria tenía 400. Entre 5 nos dio 80, que es lo que está aquí. ¿Está claro esto? Alguien que me comente si quedó claro con el tema de el recorrido del vector o del arreglo. Sí, quedó claro, profesor. Y una pregunta, ¿y le sacar la nota mayor? Bien, no hemos terminado, ¿sí? Precisamente vamos para allá. Vamos para allá. Primero era el promedio. Yo siempre lo recomiendo cuando hagan programación que vayan probando, ¿no? Vayan poco a poco. Terminen un punto, pruébenlo, verifiquen, está pasando bien, entonces siguen, ¿sí? Eso es mi recomendación siempre porque no me gusta que termine, o sea, digamos, y hacer todas las líneas de programación y probar al final y después no nos sale y uno como que se bloquea, se cierra. Entonces es mejor ir haciéndolo poco a poco, contar de que si sale un error al principio es más fácil buscar porque hay menos líneas. Ya sabemos que esto está cargando, perfecto, entonces ya puedo hacer la siguiente parte que es buscar el mayor. Bien, ¿cómo se busca el mayor de los valores? Voy a utilizar precisamente este mismo ejemplo que tengo aquí, que creo que se ve bien. ¿Cómo identifico cuál es el mayor de todos estos valores? ¿Sí? De estos que están aquí. Ya están en el vector, así que ahora lo que tengo que hacer es buscarlos. Bien, lo que vamos a hacer es, en una variable le vamos a asignar el valor del primer elemento. ¿Sí? Digamos que una variable que se llame S, le vamos a poner el valor de 85. Luego, con un for, vamos a recorrer todos los elementos y vamos a preguntar, ¿este valor es mayor que 85? Obviamente el primero me va a decir que no, porque no es mayor, es igual. Y sigo adelante. El siguiente elemento lo recorro, dice, ¿este es mayor que 95? Sí, es mayor. Ah, ok, si es mayor, entonces ahí le coloco un if. Le dije, ok, entonces ya ese no vale 85, ahora ponle el valor que tiene es ese valor de ese elemento que estoy revisando. Bien, sigo. ¿Este es mayor que 95? No. ¿Este es mayor que 95? No. ¿Este es mayor que 95? Sí. Ok, entonces, como está dentro de un if, dice, quita el valor que tenía ese y ponle el valor de 98, o el valor que estaba allí. ¿Sí? Cuando ya terminó, entonces él sale. Ese va a tener el valor del mayor, o sea, el mayor valor. Siempre lo va a tener si uno lo hace así. Pregunta en cada elemento si es mayor que el elemento primero. Cuando lo encuentre, transfiere la información. El que está en ese elemento lo pasa a la variable y sigue revisando. Siempre esa variable va a tener el valor mayor. ¿Sí? Bueno, esto lo acabo de aplicar el concepto. Vamos a programar ese concepto. Bien, para eso yo voy a utilizar este mismo for, porque este for recuerden que está recorriéndolo. Yo necesito recorrerlo para hacer otra búsqueda, pero sin problema puedo usar este mismo. Solamente que necesito esa variable que le decía S, ¿no? Solamente que yo le voy a colocar, no le voy a poner S, le voy a poner que esa variable se va a llamar mayor, para ser un poquito más específico. Entonces, aquí le voy a decir mayor va a ser igual a notas en su posición 0. Oh, disculpe. Bien, como dije, le estoy asignando a esa variable el primer elemento.
se le estoy asignando esa variable. Luego entonces en el for, que es el que va a hacer el recorrido, le pregunto si notas en la posición donde está haciendo el recorrido con la i es mayor que la variable que se llama mayor. Si eso es cierto, entonces que entra aquí. ¿Sí? Y solo si es cierto, recuerden que lo que dijimos es quítale el valor que tiene mayor y ponle el valor de ese elemento. Bien, ahí está. Aquí me falta un paréntesis. Aquí me falta un paréntesis. Punto y coma aquí. Punto y coma acá. Punto y coma también aquí. Bien, siempre hay que revisar el nuevo código que uno coloca. Y en teoría ya está. Entonces solamente tendrá que colocar una salida diciéndole la mejor nota o la mayor nota de su lista es aquí, entonces pongo mayor. De hecho, creo que esto lo voy a poner también al principio porque me hago un espacio ahí. Bien, entonces creo que aquí, si no me equivoco, la asignación que dijimos que íbamos a ponerle, la verificación de que si era mayor, y si era mayor, entonces que la asigne a esa variable o la reasigne con el valor que tenga en ese momento. Al final, esta variable va a tener siempre el elemento mayor. ¿Sí? Bien, entonces, según lo que veo, una compilación así con la vista, ya está. Vamos a correrlo. Bien, obviamente no me sé el orden que lo puso, así que no importa, voy a poner cualquier nota. Aquí sacó 50, aquí sacó 94, aquí sacó 74 y no sé, digamos 95 aquí. Bien, ahí está. Entonces, a ver, la nota promedio es, parece que algo falló en la nota promedio. Algo me falló aquí. Bien, pero el mayor dice, la mayor nota de su lista es 95, eso sí es correcto, está aquí. Déjenme ver qué cambié aquí que no le gustó. Fíjense que ahora me sacó una locura. Sumatoria entre 5. Oh, bien, creo que aquí es una clásico error de... Yo siempre recomiendo que las variables las vayan limpiando cuando las usen. ¿Sí? Digamos que en este momento yo quería aquí que sumatoria sea 0. ¿Sí? No vaya a ser que venga con datos sucios. Como es un emulador, también hay que tener en cuenta todo eso. Aquí entonces sumatoria más nota. Aquí estoy sumando y aquí estoy dividiendo entre 5. Ahí no debería tener mayor problema. Puede ser la variable que quedó sucia. Vamos a ver. Lo que sí voy a hacer es poner un espacio aquí porque esto me está quedando un poco pegado. Disculpen. Ya son mañas de uno. Aquí al momento de solicitar la información. La nota número y aquí. Un espacio. Bien. Bien, nota número 1, 85, 75, 45, 88, esta vez y un 90. Bien, la nota promedio es 76, la mayor nota de su lista es 90. Ahí está. Entonces, voy a correrla de nuevo nada más para ver si en realidad se me está limpiando la variable bien.
Bien, 45, 65, 85, 90 y 92. No, pero siempre estoy poniendo al final la nota más alta, no me justo. Bien, la nota promedio es 73 y su mayor nota es 90. Ahí está. Está bien. Bien, quedó claro el ejemplo del arreglo. Hay operaciones básicas que hay que aprender a hacer con arreglos, que son recorrerlo, ordenarlo, buscar el mayor, buscar el menor. Esas son operaciones básicas que quizás lo vaya poniendo en algunas prácticas, ¿verdad? Pero siempre hay que aprender a trabajar con arreglos. ¿Preguntas? Todo bien, profesor. Bien, sigamos. Déjenme guardar esto. A ver. Déjenme guardar esto y pasamos de nuevo a la presentación. Bien, creamos entonces esta práctica sin ningún tipo de problemas. Bien, vamos a los arreglos bidimensionales. En realidad los arreglos pueden ser de n cantidad de dimensiones. Se trabaja con arreglos de una dimensión, lo que vimos hace un momento. Arreglos de 2 dimensiones es lo que vamos a ver acá, pero se puede trabajar con arreglos de n cantidad de dimensiones. Bien, también una colección finita, homogénea y ordenada. Eso es común, solo que tiene 2 índices. El primero indica la fila o reglón de la matriz y el segundo señala la columna. Esto sí es muy importante para las matrices o cuando estamos trabajando con arreglo de 2 dimensiones. El primer índice va a indicar la fila y el segundo índice va a indicar el primero la fila y el segundo la columna. Fila, columna. ¿Sí? Siempre apréndanse eso, fila, columna. Bien, aquí está el ejemplo. Entonces, digamos que estamos hablando de una matriz de 2 dimensiones. Como se dan cuenta, ya no es una fila de elementos, sino ahora ya es como un cuadro, una cuadrícula, o mejor conocida como matriz. Se le conoce normalmente como matriz. Cuando trabajamos con vectores o arreglos de 2 dimensiones, se le conoce tradicionalmente como una matriz. Fíjense entonces que las columnas comienzan desde 0, 1, 2, 3. Y las filas también comienzan de 0, 1, 2. ¿Verdad? Esto entonces tendría 3 filas, 4 columnas. ¿Sí? 3 filas, 4 columnas. Y los datos o la dirección para acceder a lo que va a estar adentro se ve aquí entonces. Digamos, vamos a poner dice que este es fila 1, es esta, y columna 2, esta. ¿Sí? El primer índice nos indica la fila y el segundo índice nos indica la columna. ¿Sí? Fila 2, columna 3. ¿Sí? Columna 3, fila 2. ¿Sí? Entonces, la única diferencia es que tiene 2 índices y que uno tiene que tener siempre presente de que el primero va a indicar la fila y el segundo las columnas. Bien, ejemplo de una declaración de una matriz. La matriz la voy a definir así. Fíjense que es tipo de dato integer, el nombre la voy a llamar matriz. Aquí falta una coma. Y me indica la cantidad de filas que necesito y me indica la cantidad de columnas que necesito. ¿Sí? Entonces, miren, 3 filas, 7 columnas. Recuerden que comienza en 0, así que es de 0 a 6. Y como son 3 filas, comienzan de 0 hasta 2. Bien, entonces, esta matriz que voy a colocar aquí, y que le voy a poner su coma porque falta la coma. Esta matriz, digamos que la diagramamos de esta manera que está aquí.
Y si le voy a asignar valor, aquí matriz 0, 1, quiere decir en la fila 0 y en la columna 1. Entonces sería aquí. 1, 3 sería en la fila 1, columna 3, entonces sería aquí. Digamos que son coordenadas, ¿sí? Son coordenadas. Fila 2, columna 5, fila 2, columna 5, acá. Bien. Entonces, obviamente se dan cuenta que tengo muchas más casillas de memoria. Ahora tengo, si hice una matriz de 3 filas, 7 columnas, hice 21 espacios, ¿sí? Aquí hay 21 posiciones o 21 casillas de valores integer, ¿sí? Que ya saben que integer representa 4 bytes. Eso quiere decir que básicamente aquí tengo 48 bytes en memoria. Este es byte, no 8. Ajá. Con esta matriz que la utilicé, digamos, para tener algún tipo de información o para rellenar algún tipo de información ordenada, yo estoy utilizando 28 bytes de memoria. Bien, entonces, ¿es conveniente usar matrices? Sí, sí la pueden utilizar. Normalmente eso tiene un tipo de orden. Las columnas representan algo, las filas representan algo. Si no, entonces se puede usar vectores o arreglos de una sola dimensión. Eso ya depende de ustedes, pero las matrices, digamos, es lo mismo. Son un espacio de memoria que te reserva el computador y que las utilizas, pero siempre tienes que ver que la estás utilizando con ese orden. La fila y después la columna y te va a diagramar esta cantidad de posiciones. Recuerden, si están sacando 21 posiciones es porque las van a utilizar, ¿sí? Si no, entonces pueden ser de que estén desperdiciando memoria. Bien, yéndonos al código, ya en el código, tal como hicimos con el arreglo de una dimensión, aquí estamos entonces haciendo una verificación de 2 dimensiones o un arreglo de 2 dimensiones. Aquí la declaramos y decimos que estamos declarando una matriz de 2 filas, 3 columnas y aquí estoy cargando la información. Fíjense entonces que estoy cargando, o sea, son 2 filas, 3 columnas, son 6 casillas, aquí estoy cargando las 6 casillas. Primero la fila, rellené la fila 0 y después rellené la fila 1. Entonces, digamos que lo primero fue cargar esto. Aquí está el diagrama de básicamente cómo está la matriz cargada, ¿no? Se llenó primero 100, 240 y 225. Después bajé a la siguiente fila y puse 147, 287 y 35. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que la carga, la asignación es igual, solamente que trabaja con 2 índices. El primer índice de la fila, el segundo índice de las columnas y así es la asignación. Bien, el recorrer una matriz o un arreglo bidimensional ya trabaja un poco diferente porque se utilizan por lo regular 2 ciclos de repetición for. ¿Por qué 2? Porque obviamente tenemos 2 dimensiones. Uno que va a recorrer las filas, este va a recorrer las filas. Y el segundo va a recorrer las columnas. Eso es lo tradicional. Ustedes pueden hacerlo al revés. Uno que recorre las columnas y al de adentro recorre las filas. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, uno está dentro del otro. Eso quiere decir que voy a recorrer primero todas las filas y luego todas las columnas. O sea, son ciclos anidados, ¿sí? Para que él haga este recorrido y luego en la siguiente instrucción este recorrido. Entonces, así se recorre una matriz. Con 2 for, el primero con la cantidad de filas que tengas y el segundo con la cantidad de columnas que tengas. Entonces, solamente con este llamado que está aquí a ese vector, ahí lo estás recorriendo completo y lo estás acumulando. ¿Bien? Puedes entonces hacer el recorrido por fila, el recorrido por columna y después hacer una sumatoria de la fila, como aquí se está haciendo una sumatoria por la fila.
y una sola sumatoria por la columna. Ya eso depende de ustedes. Puedes utilizar un solo for para recorrer y buscar solamente una de las filas o una de las columnas. Como quiera, eso depende de qué se necesita en la programación. Bien, vamos a hacer la práctica número 2, que sería con arreglo de 2 dimensiones. Nos dice así: confeccione un algoritmo que utilice la estructura de arreglos bidimensionales o matriz para cargar la información del siguiente cuadro. ¿Sí? Nos están pidiendo entonces que cargue esta información. En este caso, digamos que esta información la tenemos fija, la vamos a cargar directamente fija en la matriz. Pero normalmente esto se carga de un archivo que uno extrae o que le genera información o que lo descarga de internet y exporta los datos y entonces lo va metiendo en los arreglos para después utilizarlos. En esta ocasión, fíjense que las columnas nos están representando algo. La primera columna representa los ingresos y la segunda columna representa los gastos. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que cuando trabajan con matrices, por lo general, las columnas representan algo y también las filas pueden representar algo, o a veces las filas simplemente son la cantidad de registros que tengan o datos, ¿no? Pero en este caso los registros nos están representando los meses. Las filas nos están representando los meses y las columnas nos están representando uno los ingresos y otro los gastos. Bien. Entonces, en realidad, la matriz que voy a definir aquí es una matriz de 2 dimensiones. ¿Sí? Solo 2 dimensiones. Esta y esta. Son las filas y estas son las columnas y estas son las filas. Esta no es necesario que se coloque como una columna porque en realidad representan los meses y son 6 meses. No es necesario colocar el 1, el 2, el 3. Nos parece necesario porque en este caso representan los meses y si son seguidos, no es necesario. Entonces, en realidad vamos a hacer una matriz así, con esta disposición. ¿Sí? Bien. Veamos entonces en el código. A diferencia de la que estábamos viendo anteriormente, déjenme buscar aquí porque esa ya la tengo preparada. Ajá, un segundo. Okay. Bien, comparto. Bien, aquí entonces estoy haciendo la declaración. Ya digamos esta está hecha para ahorrarnos tiempo. Quizá ya no tenemos tanto tiempo. Matriz de 6 filas. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que íbamos a hacer? Se necesita la información de un semestre, o sea, 6 meses. Las filas no estaban representando los meses, por lo cual necesitamos 6 filas. Y necesitamos 2 columnas, una para los ingresos y otra para los gastos, ¿verdad? Entonces, la matriz es de 6, 2. Bien, una matriz de 6, 2. Bien, aquí está la carga que estoy haciendo de los datos que estaban allí. ¿Sí? Estoy haciendo la carga entonces de el primer mes, segundo mes, tercer mes. ¿Sí? Esta, en la columna 0 estoy colocando los ingresos y en la columna 1 los gastos. ¿Sí? Yo creo que acá la documenté en la parte final. Déjenme ver. Aquí serían entonces los ingresos, para llamarlo igual que en el caso, ingresos. Estarían en la columna 0 y los gastos estarían en la columna 1. ¿Sí? Todo lo que tienen columna 0 son ingresos y todo lo que tienen columna 1 son gastos. Y esto representa los meses. O sea, este es el mes 6, que está en la posición 5 porque comenzamos desde 0, ¿verdad? Bien, entonces una vez tenga cargada mi matriz, está cargada toda la matriz, que es o debe ser lo mismo que tengo yo acá. ¿Sí? Ahí está. Es lo mismo, es la carga que hicimos aquí.
Bien, entonces recorremos la matriz. En este caso no voy a hacer dos for porque son dos columnas, así que un recorrido de la columna en un solo for la estoy asignando a una variable que se llama ventas y otro recorrido de la otra columna que está fijo, fíjense que está fijo porque nada más son dos, entonces se lo coloco a la variable que se llama gastos. Entonces, al final digo, total de ingresos está en ventas y el total de gastos está en gastos. Y eso es precisamente lo que se necesitaba, ¿verdad? Bien, vamos a correrlo. Este en especial, se dan cuenta que no tiene una asignación del usuario porque no tiene o sea, yo no le pedí que me ingresara información del teclado, sino que ya estaba cargada. ¿Sí? Entonces, lo único que está retornando es el recorrido. Pero aquí, de una manera rápida, él hizo la asignación a la matriz, después hizo el recorrido para sumar los ingresos y para sumar los gastos, y aquí solamente me está dando los totales. ¿Sí? Entonces, aquí, toda la columna 1, o la columna 0 en este caso, que es el índice 0, me dio 14.100, y la columna con índice 1, que es la columna 2, me dio los gastos, que daron 8.000. ¿Ya? Eso es precisamente lo que nos indicaba la práctica. Ahí está. Entonces, la primera sumó todo esto, que nos dio 14.100, y la otra nos dio 8.000. Entonces, lo que se sumó fue esta columna y esta columna. Entonces, las matrices se utilizan precisamente así. Normalmente porque las columnas representan algo. Bien. ¿Alguna pregunta entonces con... déjenme buscar dónde está el código aquí. ¿Alguna pregunta con el código de las matrices? Todo bien, profesor. Bien, muy bien. Bien, hasta aquí, hasta esta estructura, nosotros vamos a quedar por el día de hoy. Esa era la última diapositiva, si no me equivoco. Sí, aquí está la última diapositiva. Bien, entonces voy a pasar a ver las actividades de la semana para que todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Bien. Y los comparto pantalla nuevamente. Bien, en la unidad 2, que estamos viendo las pilas, las colas y los arreglos. Entonces tenemos el quiz número 2. Ustedes tienen que entrar también, como hicieron la semana pasada, a Socrative. ¿Sí? Entran a Socrative y se van entonces donde dice la sala estructura 700. Y allí entonces contestan las preguntas que se van a hacer con respecto a pilas, colas y arreglos. Tal como la semana pasada, ahí no hay mucho. Tienen hasta el día 11, que creo que es el domingo o el lunes, para contestar este quiz. Preguntas con el quiz. Yo creo que no tuvieron problemas con el primero, ¿no? Así que este segundo me parece que tampoco lo van a tener. Si no hay preguntas, vamos a la otra actividad, que sí son tareas de arreglos. En este caso, yo quiero que ustedes practiquen precisamente lo que yo estuve viendo hoy aquí en pantalla. Y vamos a hacer dos programas parecidos a los que yo estaba haciendo. Bien. El programa 1 dice confecciona un programa que utilice la estructura de arreglos llamada notas, en el cual se cargan 5 notas y luego obtenga la siguiente información. Valor promedio, la nota más alta y la nota más baja. Ya yo hice la mayor parte de este programa, pero ustedes lo tienen que hacer ustedes en su casa y enviarme el programa. Ahora, no solo buscando la nota más alta, que ya lo hice yo, sino que buscando la nota más baja. Obvio que ustedes ya vieron cómo lo hice, así que ustedes se van a guiar por allí. Lo que quiero es que ustedes practiquen. Bien, programa número 2, parecido a lo que yo estuve haciendo. Confecciona un algoritmo que utiliza la estructura de arreglo bidimensional o matrices para cargar la información de ingresos y gastos del primer semestre de una compañía X.
Tome de ejemplo el programa que se mostró en clase. Al finalizar la carga de los datos, debe presentar los siguientes resultados. Muestre cuál fue el total de ingresos del semestre y muestre cuál fue el total de gastos del semestre. La diferencia con el que yo mostré hace un momento es que ahora ustedes van a solicitar los datos de ese semestre y digamos que el usuario lo va a colocar. Coloque los valores de ingresos del mes 1, coloque los valores del gasto del mes 1, coloque los ingresos del mes 2, gastos del mes 2 y así. ¿Sí? Entonces van a colocar todos los valores del semestre, no asignados como yo lo tenía hace un momento, sino que lo van cargando. Y luego entonces él va a sumar todos los ingresos y todos los gastos. Y lo va a colocar acá abajo. ¿Cuáles son los gastos del semestre? Y cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos del semestre. ¿Sí? Entonces, ambas prácticas ya las hice. Solo modifiqué algunas cositas porque quiero que ustedes practiquen con los arreglos y las matrices. ¿Preguntas? No, profesor. Bien, si no hay preguntas, entonces quedamos hasta aquí. Esta segunda actividad es para el 13 de julio, que si no me equivoco es el otro lunes o martes. Creo que el lunes. Sí, entonces tienen entonces esta semana estas dos actividades. El taller, digo, el quiz lo activo dentro de unos momentos. Apenas terminamos aquí lo activo. Subo el PDF, subo la videoconferencia y activo el quiz para que ustedes lo puedan hacer a partir de mañana. Bien, chicos, si no tienen ninguna pregunta, vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos entonces la próxima semana. Saludos.